Es un gusto saludarte. Hoy veremos el tema logaritmos. En logaritmos tenemos las siguientes propiedades. En el primero tenemos el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Tenemos que un producto es la multiplicación. Y dice que el logaritmo de A multiplicado por X por Y va a ser igual al logaritmo de A de X más el logaritmo de A de Y. Veamos un ejemplo. En el ejemplo tenemos el logaritmo de base 2 multiplicado entre paréntesis 4 por 8. Esto va a ser igual al logaritmo de base 2 de 4 más el logaritmo de base 2 de 8. Al resolver el logaritmo de 2 de base 2 de 4 nos queda 2. Y al resolver el logaritmo de 2 de base 2 de 8 nos queda 3. Y la suma de estos valores, el 2 más 3 nos da un valor de 5. Entonces quiere decir que el producto del logaritmo de base 2 de 4 por 8 va a ser igual a 5. En el siguiente tenemos el logaritmo de una suma. Es igual al producto de los logaritmos de los factores. Veamos un ejemplo. La denotación nos dice que el logaritmo de base A de X más el logaritmo de base A de Y es igual al logaritmo de A por el producto de X por Y. Entonces el ejemplo es el siguiente. Logaritmo de base 2 de 4 más el logaritmo de base 2 de 8 va a ser igual al logaritmo de base 2 por el producto de 4 por 8. Al realizar lo que tenemos dentro del paréntesis, nos quedaría logaritmo de base 2 y 4 por 8 nos da 32. Al resolver el logaritmo de base 2 de 32, el resultado es 5. Quiere decir que la suma del logaritmo de base 2 de 4 más el logaritmo de base 2 de 8 va a ser igual a 5. En el siguiente tenemos el logaritmo de un cociente. Recordemos que un cociente es una división. Y dice, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Dice que el logaritmo de base A de X dividido Y va a ser igual al logaritmo de A de base A de X menos el logaritmo de base A de Y. Veamos las propiedades del logaritmo en este siguiente ejemplo. Tenemos el logaritmo de base 2 de 8 sobre 4, que va a ser el logaritmo de base 2 de 8 menos el logaritmo de base 2 de 4. Al resolver el logaritmo de base 2 de 8 nos da un valor de 3 menos resolviendo el logaritmo de base 2 de 4 nos da 2. Y realizando la resta, 3 menos 2 nos da 1. Quiere decir que el logaritmo de 2 de base 2 de 8 dividido 4 va a ser igual a 1. Veamos las siguientes propiedades. En esta propiedad vamos a ver el logaritmo de una resta es igual al logaritmo del cociente. Entonces tenemos que el logaritmo de base A de X menos el logaritmo de A de Y va a ser igual al logaritmo de base A de X dividido Y. Veamos un ejemplo. El ejemplo nos dice que tenemos el logaritmo de base 2 de 8 menos el logaritmo de 2 de 4.
esto va a ser igual al logaritmo de base 2 dividido dentro de 8 dividido 4. Y resolviendo eso, tenemos el logaritmo de base 2 y la división de 8 dividido 4 nos da 2. Y el logaritmo de base 2 de 2 va a ser igual a 1. Si puedes observar, tenemos de que es su inverso de cada uno. La resta va a ser una división y la división va a ser una resta. Y lo mismo tenemos con la multiplicación. La multiplicación, su inverso va a ser la suma, y si tenemos una suma, el inverso va a ser la multiplicación. Así es como operamos los logaritmos.